En el año 2347, la galaxia estaba gobernada por el Gran Consejo Intergaláctico, una alianza de 17 razas alienígenas que dominaban el cosmos con mano de hierro. Ninguna de estas razas conocía el miedo verdadero, porque ninguna había conocido a los humanos. Los Vorkai, una raza de gigantes con piel de roca y ojos como estrellas rojas, eran considerados los guerreros más temibles del universo conocido. Llevaban 5000 años sin perder una batalla, sin conocer la derrota. Los Telani, sabios de cabezas enormes y cuerpos frágiles, como cristal, calculaban con precisión matemática cada conflicto, cada guerra, cada extinción planetaria. Los Red eran los más crueles en cazadores de mundos, consumidores de civilizaciones, voraces como el vacío del espacio, que habitaban desde tiempos inmemoriales. Y luego estaban los humanos en pequeños, en frágiles, en de vida corta, sin poderes especiales, sin armaduras naturales, sin garras, sin colmillos venenosos, sin caparazones estelares, sin telepatía galáctica. Los humanos eran considerados la raza más débil, registrada en los archivos del Consejo. Eran una curiosidad, un experimento fallido de la evolución cósmica, una nota al pie en los registros de razas civilizadas del sector exterior. El representante Vorkai, el gran comandante Rekthol, los llamaba las criaturas rosadas. Los Tileni los catalogaban como especie candidata a extinción espontánea en menos de 2 siglos. Los Dread simplemente no los consideraban dignos, ni siquiera de ser consumidos. Eso fue su primer error. Y también sería su último. La historia que estoy a punto de contarte no es una historia de superioridad tecnológica. No es una historia de dioses, ni de magia, ni de poderes sobrenaturales, otorgados por el cosmos. Es la historia de lo que ocurre cuando empujas a una criatura que aprendió a sobrevivir en un planeta que lleva 4.000 millones de años intentando matarla cada día. Es la historia de lo que pasa cuando desafías a los humanos. Y la supervivencia, para quienes lo hacen, no está garantizada. Si ya quieres saber qué pasó, dale like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia. El primer contacto oficial entre la humanidad y el Gran Consejo ocurrió en el año 2301 en una nave exploradora humana. La UES Perseverancia detectó una señal de comunicación alienígena a 42 años luz del sistema solar, en las cercanías de la nebulosa de Andrómeda Menor. La capitana Chun Wei ordenó responder la señal, siguiendo los protocolos de primer contacto, que la humanidad había desarrollado durante siglos de preparación para ese momento. La respuesta llegó en 48 horas, en 52 idiomas simultáneos. El mensaje era simple, directo, y no dejaba espacio para ambigüedades diplomáticas. Especie primitiva del sistema solar tipo G2 han sido detectados. Presenten sus credenciales. An Chun Wei miró a su tripulación. Su primer oficial, el teniente Amara Ose, alzó una ceja. ¿Credenciales?, dijo Amara, como si fuéramos a una entrevista de trabajo intergaláctica. Chun Wei sonrió con esa sonrisa tranquila que sus oficiales habían aprendido a temer. Exactamente así, respondió ella, y vamos a conseguir el trabajo. Los humanos llegaron a la estación del Consejo, en una nave pequeña, modesta, casi insulsa. Los representantes de las 17 razas los observaron con una mezcla de curiosidad y desdén. El gran comandante Rekthol, 2 metros con 80 de músculo y roca viva, se inclinó hacia su consejero Telani y susurró algo que los traductores captaron perfectamente. Estas son las criaturas que se atrevieron a viajar al espacio sin ser invitadas. La consejera Telani Ethara respondió, sin apartar sus enormes ojos calculadores de los humanos. Sus cuerpos son sorprendentemente ineficientes. Necesitan respirar cada pocos segundos. Sus esqueletos son calcio frágil. Sus órganos están expuestos bajo piel, sin protección. Proyección de supervivencia
en ambiente hostil. 9.3 minutos sin equipo en Rekthol. Soltó un sonido que en su idioma equivalía a una carcajada despectiva. Que sean admitidos como observadores no votantes. Nada más son inofensivos. An Chung-wei escuchó cada palabra. Su traductor universal no perdió ni una sílaba. Se acercó al podio central del consejo, con pasos lentos y deliberados, sin apresurarse. Se paró frente a 17 razas que sumaban entre todas 50.000 años de historia galáctica. Respiró hondo y habló. Somos humanos. Venimos de la Tierra y hemos venido a quedarnos. Hubo silencio. Luego, risas de todas las razas. Al mismo tiempo, An Chung-wei no parpadeó. Esperó a que terminaran. Comprendo que les parecemos pequeños, continuó cuando el silencio regresó. Comprendo que nos consideran débiles, que sus cálculos nos dan como especie condenada, pero les pido que consideren algo antes de tomar esa decisión tan rápidamente. Nuestro planeta lleva 4.000 millones de años tratando de matarnos ante terremotos, erupciones volcánicas, glaciaciones, pandemias, asteroides, cambio climático, depredadores más grandes, más rápidos, más fuertes que nosotros en cada etapa de nuestra historia. Y aquí estamos, en su estación, a 42 años luz de casa. No les pedimos permiso para sobrevivir, nunca se lo pedimos a nadie. Solo les informamos que hemos llegado y que planeamos quedarnos un tiempo. Otro silencio, diferente al anterior, más pesado, más incómodo. Ezara recalculó sus proyecciones. En silencio, algo no cuadraba con sus modelos. Rekthol apretó los puños de roca, pero no dijo nada. Todavía los humanos fueron admitidos como observadores. Por el momento, dale like si esta historia te tiene enganchado, suscríbete para no perderte el final, y comparte con tus amigos. Los siguientes 20 años fueron de tensión creciente y pruebas constantes. El Consejo observaba a los humanos con la misma actitud con que un científico observa un virus, con distancia calculada, con instrumentos de medición, con la certeza de que era solo cuestión de tiempo, antes de que el organismo se extinguiera por sus propias limitaciones intrínsecas. Pero los humanos no se extinguieron. Los humanos construyeron, en 20 años, la humanidad estableció 143 colonias en sistemas estelares nuevos. Construyeron estaciones espaciales en lugares donde las otras razas decían que era imposible construir. Desarrollaron tecnología de propulsión que los Teleni tuvieron que admitir, con reluctancia, que era sorprendentemente eficiente, dada la primitiva base matemática de su civilización. Establecieron rutas comerciales, firmaron tratados con razas menores del sector exterior, y empezaron a hacer algo que ninguna otra raza en el Consejo había pensado hacer nunca: en escuchar a todos, a las razas pequeñas, a las razas marginadas, a las razas olvidadas. Los Kelhari, una raza diminuta de seres bioluminiscentes con tecnología de comunicación única, llevaban 300 años pidiendo representación en el Consejo. El Consejo los ignoraba. Los humanos firmaron un tratado de amistad con los Kelhari en su primer año de operaciones. Los Marith, seres de silicio, que habitaban mundos de temperaturas extremas, habían sido declarados no civilizados por el Consejo y relegados a sus mundos inhóspitos. Los humanos enviaron ingenieros, compartieron tecnología, construyeron puentes. El gran comandante Rekthol observó todo esto con creciente incomodidad. Están construyendo alianzas, le dijo a Ezara durante una sesión privada del Consejo. No solo alianzas, respondió la consejera Teleni, sus cálculos corriendo sin pausa. Están construyendo algo más peligroso. Están construyendo lealtades. ¿Diferencia?, preguntó Rekthol. Una alianza se rompe cuando cambian los intereses, explicó Ezara con voz plana. Una lealtad se mantiene cuando todo lo demás falla. Es irracional, es ineficiente, y según todos mis modelos, es la única variable que no puedo predecir con exactitud suficiente. Rekthol gruñó.
Son criaturas de vida corta. Sus generaciones duran apenas 80 años. ¿Cómo pueden construir algo duradero cuando ni siquiera duran lo suficiente para verlo? Aitara tardó un momento antes de responder. Para un Teleni, eso era señal de profunda preocupación, porque cada generación construye para la siguiente. Es un concepto que no existe en nuestra cultura. Nosotros construimos para nosotros mismos. Ellos construyen para sus hijos, para sus nietos, para personas que aún no nacen y a quienes nunca conocerán. Es absolutamente irracional. Y es, posiblemente, lo más peligroso que he calculado en mi existencia de 400 años. La crisis llegó en el año 2334. Como siempre ocurre, llegó sin previo aviso real. Los Dread decidieron consumir un mundo llamado Kelher Prime. El mundo natal de los Kelhari era, según los Dread, un recurso natural, sin protección legal dentro del Consejo. Los Kelhari no tenían flota, no tenían ejército, no tenían representación en el Consejo. Tenían, sin embargo, un tratado firmado con la humanidad. Y los humanos tomaban sus tratados en serio. La capitana Chun-Wei, ahora almirante de la Flota Unida de la Tierra, recibió la notificación. Tenía 72 horas para responder, antes de que los Dread comenzaran la extracción. Reunió a sus generales, sus almirantes, sus científicos y sus diplomáticos en una sola sala. Opciones, dijo sin preámbulos. El general Márquez Rivera habló primero. Flota de combate directa. Tenemos suficiente poder de fuego. Al almirante Yuki Tanaka negó con la cabeza. Los Dread tienen 3 veces nuestra capacidad de fuego en 4 veces. Corrigió el científico jefe Dr. Okonkwo. Según mis últimas proyecciones, 4 veces. Entonces necesitamos ser más inteligentes que ellos, dijo Chun-Wei. No más fuertes, más inteligentes. Si quieres ver cómo los humanos resolvieron esto, dale like, suscríbete y comparte este video ahora mismo. Lo que Chun-Wei diseñó en las siguientes 48 horas cambiaría la historia galáctica. No envió la flota de combate humana. Eso era lo que los Dread esperaban, lo que habían calculado. En cambio, envió un mensaje a cada raza menor del sector exterior a los Kelhari, a los Morith, a los Betari, de los mundos de hielo, a los Soneth, de las nebulosas del sector 7, a los Bretali, de los sistemas binarios, a los Quenth, de los planetas de marea bloqueada. 16 razas que el Consejo había ignorado, marginado, olvidado o despreciado durante siglos. 16 razas que tenían razones más que suficientes para no confiar en nadie. 16 razas que habían aprendido, en 20 años, que los humanos cumplían sus promesas. El mensaje de Chun-Wei era corto, directamente al punto, sin adornos diplomáticos. Kelhar Prime está amenazado. Si cae hoy, el siguiente puede ser cualquiera de nuestros mundos. Estamos formando una coalición de defensa, no como amos, ni como salvadores, como iguales, como vecinos, como amigos que se cuidan los unos a los otros. ¿Quién está con nosotros? Las respuestas llegaron en 16 horas. 13 razas respondieron afirmativamente de inmediato. 2 pidieron 24 horas para consultar con sus consejos. También dijeron que si Anuna, los misteriosos Zefrath de los mundos de plasma, respondió solo con 3 palabras. Ya era hora. La coalición llegó al sistema Kelhari, con 4 horas de margen antes del inicio de la extracción Dread. La flota combinada era, individualmente, inferior en potencia a cualquier nave Dread de línea, pero eran 16 razas, con tecnologías diferentes, con estrategias diferentes, con maneras de pensar que los Dread nunca habían necesitado considerar juntas al mismo tiempo. El comandante Dread Vorath observó la flota multiespecie desde el puente de su nave consumidora. ¿Qué es esto?, preguntó a su oficial de reconocimiento con genuina confusión. Son muchas razas diferentes, respondió el oficial, igualmente confundido. Eso no tiene sentido estratégico. Las razas menores no se coordinan. Nunca lo han hecho,
Estas lo están haciendo, dijo Vorath lentamente. ¿Quién las coordina? La respuesta llegó en forma de comunicación directa desde la nave almirante humana. La voz de Chun-Wei sonó clara y tranquila en el puente de la nave Dreth. Comandante Vorath, soy el almirante Chun-Wei de la Flota de la Tierra. Este sistema está bajo protección de la Coalición de Mundos Libres. Tienen dos opciones: retirarse pacíficamente y conservar sus naves y sus vidas, o quedarse y descubrir qué pasa cuando 16 razas decididas a no perder se unen contra un Vorath. No respondió de inmediato. Estaba recalculando. Sus sistemas de combate también. El problema era que nunca habían sido programados para calcular 16 tipos de tecnología simultáneos. Sus naves son inferiores, dijo Vorath. Finalmente. Casi como si se convenciera a sí mismo. Individualmente, sí, respondió Chun-Wei sin perder la calma. Pero no estamos peleando individualmente. Y aquí está el problema real con su cálculo. Comandante. ¿Nosotros podemos perder naves? Nuestras razas llevan siglos perdiendo cosas. Y seguimos aquí. Seguimos luchando. ¿Pueden ustedes decir lo mismo? ¿Cuántas bajas están dispuestos a asumir por un solo mundo? Silencio en el puente Dreth. El silencio más incómodo en 500 años de historia Dreth. Vorath conocía las respuestas a esas preguntas. Los Dreth no estaban acostumbrados a las pérdidas. Nunca habían necesitado estarlo. Nunca nadie había hecho que valiera la pena pensarlo. Esto no termina aquí, dijo Vorath, finalmente. No, acordó Chun-Wei. Pero hoy termina de esta manera. Retírense en los Dreth. Se retiraron. Por primera vez en su historia conocida, los Dreth se retiraron. Dale like si los humanos te están sorprendiendo. Suscríbete para no perderte lo que viene después. Comparte con quien quieras. La noticia de la retirada Dreth llegó al Gran Consejo como un terremoto político de magnitud desconocida. Haitara calculó y recalculó los datos. Los números eran correctos. Los Dreth se habían retirado. Rexthal golpeó su mesa con tal fuerza que dejó una grieta en el material reforzado de grafito estelar. Imposible. Los Dreth no retroceden. Nunca han retrocedido. Hasta hoy, dijo Etara, con una voz que intentaba sonar neutral, y no lo lograba completamente. El Consejo convocó una sesión de emergencia. Todas las razas presentes. Chun-Wei fue invitada, no como observadora, esta vez. La invitaron como representante de la nueva coalición de mundos libres. Chun-Wei llegó sola, sin escolta, sin armas visibles, con su uniforme naval y una expresión serena. Se sentó en el lugar que le asignaron, que esta vez no era en el fondo de la sala. Rexthal la miró durante un largo momento antes de hablar. ¿Qué quieren los humanos? Preguntó sin preámbulos, sin cortesía diplomática. Lo mismo que siempre hemos querido, respondió Chun-Wei. Vivir en crecer, no ser molestados. Y que las razas que se aliaron con nosotros tengan los mismos derechos básicos que las demás. Representación en el Consejo, protección legal. El derecho a existir sin ser consumidas o ignoradas. Son demasiadas razas, dijo uno de los representantes de Leni. Desequilibrarían el Consejo. El Consejo ya está desequilibrado, respondió Chun-Wei con calma absoluta. Está desequilibrado hacia las razas con más poder militar. Eso no es gobernanza. Es dominación. Y la historia de nuestra propia especie nos enseñó que la dominación siempre genera resistencia. Siempre. Sin excepción, la única pregunta es cuándo y cuánto cuesta resistirla. Haitara procesó cada palabra. Sus cálculos comenzaban a mostrar una tendencia que no le gustaba. La tendencia indicaba que Chun-Wei tenía razón, que el modelo actual era matemáticamente insostenible, que la única variable que mantenía el statu quo era la fuerza bruta. Y la fuerza bruta tenía un costo que aumentaba cada vez que una nueva raza aprendía lo que los humanos habían demostrado, aunque la unidad de razas dispuestas a defender su existencia podía superar la superioridad individual. ¿Y si el Consejo se niega? Preguntó Rexthal, su voz más baja que antes, más seria. Chun-Wei no respondió de inmediato.
Miró alrededor de la sala, a cada representante, a cada Shazao, con respeto, gran comandante, dijo finalmente. Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿pueden permitirse que sigamos creciendo fuera del Consejo? Porque lo haremos, con o sin su aprobación, con o sin su reconocimiento. La diferencia es si prefieren tener esa fuerza dentro de sus estructuras o fuera de ellas. Dentro, somos aliados. Fuera, somos una variable que sus modelos no pueden predecir. Y según entiendo, la impredictibilidad es lo que más les preocupa. Miró directamente a Izara al decir eso último. La consejera Telani no parpadeó, pero sus dedos, siempre en movimiento calculando, se detuvieron por un momento. Ese momento duró menos de un segundo, pero Chun Wei lo notó, y Izara supo que lo había notado. El consejo tomó un receso de 6 horas, la sesión más larga en 300 años de historia. Cuando regresaron, Recto tomó la palabra con la solemnidad de quien sabe que está cambiando la historia. La propuesta del almirante Chun Wei será considerada formalmente por el Consejo. Las razas de la coalición de mundos libres tendrán representación temporal de observación. Durante el proceso, no era todo lo que Chun Wei pedían, pero era un comienzo, y los humanos entendían los comienzos. Si estás disfrutando la historia, dale like, suscríbete para seguir el canal y comparte con tus amigos. Ahora, en los años que siguieron, el universo cambió de maneras que nadie había calculado con precisión suficiente. La coalición de mundos libres creció de 16 a 31 razas en 5 años. No porque los humanos los conquistaran, no porque los humanos los obligaran a unirse, sino porque corrió la voz, de sistema en sistema, de estrella en estrella, de generación en generación. Había una raza que escuchaba, que cumplía sus promesas, que construía sin destruir lo ajeno, que peleaba ferozmente cuando era necesario, pero prefería construir puentes cuando era posible. Los Dreth intentaron atacar una colonia humana en el sector 4. En el año 2339 ANO, fue la colonia principal. No fue un planeta de alto valor estratégico. Era una colonia minera pequeña en un asteroide del cinturón exterior de un sistema insignificante. 200 familias humanas, pocos recursos, sin valor militar aparente para nadie, excepto para quienes vivían allí. Los Dreth calcularon que nadie defendería ese lugar, que no valía el costo de defenderlo, que los humanos, pragmáticos al fin, dejarían ir esa colonia y negociarían un acuerdo Mayo-R. Fue su segundo error, y estuvo a punto de ser su último. En Chun Wei no negoció. Chen Wei envió la flota completa, por 200 familias. Los generales le preguntaron si el costo era proporcional, si la lógica estratégica lo justificaba. Chun Wei los miró con esa expresión que sus oficiales ya conocían de memoria, y respondió: no dejamos a nadie atrás nunca. Esa no es una regla táctica, es quienes somos. El día que decidamos que algunas vidas valen menos que otras, por razones estratégicas, ese día perdemos algo que ninguna victoria posterior puede recuperar. Así que si vamos por 200 familias, con todo lo que tenemos, la batalla del asteroide Miner 7 duró 13 horas. Las bajas humanas fueron significativas, pero las bajas Dreth fueron devastadoras. Y el asteroide continuó en manos humanas. Más importante que la batalla en sí fue lo que pasó después en todo el sector exterior. Cada raza pequeña, cada colonia marginal, cada mundo que había vivido con miedo constante, vio lo que los humanos hicieron por 200 familias en un asteroide sin importancia estratégica. Y entendieron algo que los Dreth nunca entenderían, que eso no era irracionalidad. Era una promesa que los humanos hacían a todos los que se aliaban con ellos, sin condiciones. Nadie que esté con nosotros pelea solo nunca. 20 razas más solicitaron unirse a la coalición. En los 6 meses siguientes, Recto observó esto desde el consejo, con la sensación creciente de estar calculando mal
algo fundamental. Era una sensación que el gran comandante Vorkay nunca había sentido en sus 400 años de vida. No era miedo exactamente. Los Vorkay no conocían el miedo en el sentido humano del término. Era algo más sutil y más perturbador en la comprensión de que las reglas del juego habían cambiado, y que él no había sido quien las cambió, lo cual significaba que no era quien controlaba el juego. Pidió una reunión privada con Chun-Wei, sin protocolos, sin representantes. Solo ellos, dos. Chun-Wei aceptó. Llegó sola, como de costumbre. Se sentó frente a 2,80 metros de roca viva y lo miró con los mismos ojos tranquilos con que había mirado a toda la galería del consejo años atrás. Tengo una pregunta, dijo Rek'Ho sin preámbulos. Una sola pregunta. Adelante, respondió Chun-Wei. ¿Por qué no nos atacan? Tienen la coalición. Tienen el poder. Podrían desafiarnos ahora mismo. Podrían intentar reemplazar el consejo. Algunos en su coalición lo pedirían. ¿Por qué no lo hacen? Chun-Wei pensó en la pregunta durante un momento real, no como táctica, como consideración genuina. Dale like ahora mismo. Suscríbete al canal y comparte este video, porque lo mejor está por venir. Porque destruir no es lo que somos buenos haciendo, respondió finalmente. Cualquier civilización puede destruir. Los Dreth son expertos en eso. Los Vorkay también. Nosotros somos buenos construyendo. Es nuestra habilidad central. Nuestra ventaja comparativa. Si reemplazamos el consejo por la fuerza, nos convertimos en lo que el consejo es ahora. Un poder que mantiene el orden a través del miedo. Y el miedo no es sostenible. El miedo genera resentimiento. El resentimiento genera resistencia. La resistencia genera conflicto. Nosotros mismos lo aprendimos en nuestra historia varias veces. De maneras muy costosas, Rek'Ho procesó esto lentamente. Era una lógica que sus sistemas de combate no estaban diseñados para analizar. Entonces, ¿qué quieren?, preguntó. La misma pregunta que antes, pero formulada de manera diferente. Esta vez, no era una amenaza implícita. Era una pregunta genuina de alguien que genuinamente no entendía. Queremos un consejo que funcione para todos, dijo Chun-Wei. No solo para los más fuertes. Queremos que las razas pequeñas tengan voz. Queremos que las reglas se apliquen a todos por igual. Queremos que la galaxia sea un lugar donde civilizaciones nuevas puedan crecer sin ser aplastadas. Porque así es como funciona mejor. Porque la diversidad de pensamiento genera mejores soluciones. Porque 16 mentes distintas encontraron una manera de enfrentar a los Dreth que una sola mente. ¿Nunca hubiera calculado en eso? Requiere que el consejo cambie fundamentalmente, dijo Rek'Ho. Sí, acordó Chun-Wei. Requiere exactamente eso, Hay razas en el consejo que nunca aceptarán ese cambio voluntariamente. Soy consciente de eso, dijo Chun-Wei, con calma. Pero el tiempo trabaja a nuestro favor. Cada año que pasa, nuestra coalición crece. Cada año, más razas ven lo que construimos. Cada año, el cálculo de costo-beneficio de resistir el cambio versus aceptarlo se hace más claro. No necesitamos conquistar el consejo. Solo necesitamos esperar a que el consejo comprenda. La matemática en Rek'Ho guardó silencio durante un tiempo largo, muy largo para los estándares de cualquier raza. Los Vorkay hemos sido guerreros durante 5,000 años, dijo finalmente. No sabemos ser otra cosa. Chun-Wei asintió. Lo entiendo. La identidad construida durante milenios no cambia fácilmente. Pero hay algo que quiero que considere, gran comandante. Con todo el respeto que le tengo, los mejores guerreros de nuestra propia historia no solo fueron los que ganaron más batallas, fueron los que entendieron cuándo pelear y cuándo no era necesario. Esa es la sabiduría real. La fuerza sin sabiduría es solo destrucción. Y la destrucción, eventualmente, se destruye a sí misma. Rek'Ho la miró durante un momento más, en sus ojos de estrella roja, estudiando algo que sus modelos nunca habían catalogado correctamente.
Son una especie extraña, dijo finalmente. Lo sabemos, respondió Chun-Wei, con lo que solo podía describirse como afecto genuino. Lo sabemos. El Gran Consejo Reformado se anunció en el año 2347, en 46 años, después del primer contacto. No fue una conquista, no fue un golpe de Estado, no fue una revolución violenta. Fue, de acuerdo con los archivos históricos de todas las razas presentes ese día, el resultado de 4 décadas de paciencia, consistencia, alianzas construidas con cuidado, y la demostración repetida de que los humanos decían lo que pensaban y hacían lo que decían. Las 16 razas de la coalición original obtuvieron representación plena en el nuevo consejo. Los Dredd, que habían rechazado todos los intentos de negociación hasta el último momento, finalmente aceptaron los nuevos términos cuando sus propias razas menores aliadas comenzaron a desertar. Incluso, los Borkai votaron a favor de la reforma. Rexthal fue quien presentó la moción. Chun-Wei, ahora de 73 años, y con el cabello completamente blanco, observó la votación desde su asiento en el nuevo consejo, como representante de la Tierra. Su primer oficial de décadas atrás, Amara Osei, ahora también almirante, estaba a su lado. ¿Cómo te sientes?, preguntó Amara, en voz baja, mientras los resultados de la votación aparecían. Chen-Wei pensó en la pregunta. Genuinamente pensó en ella. Como si hubiera valido la pena, respondió finalmente. Cada decisión difícil, cada batalla que no queríamos pelear, cada negociación que pareció imposible, han todo. Si te llegó esta parte, dale like. Suscríbete para más historias así, y comparte para que más gente la escuche. Pero la historia no terminó ahí. Las historias verdaderamente importantes nunca terminan donde parecen terminar. 5 años después de la reforma del Consejo, en los confines del sector exterior, más allá de los mapas conocidos de cualquier raza, en el Gran Consejo Reformado, algo se despertó, que ningún modelo de ninguna especie había calculado como posibilidad real. Los Arkans, una raza antigua, anterior a todas las civilizaciones actuales de la galaxia, una raza que había visto levantarse y caer a las 17 razas originales del Consejo, una raza que había esperado, en silencio, en las sombras del espacio profundo, a que las civilizaciones actuales se destruyeran entre sí, como lo habían hecho todas las anteriores. Su primera comunicación llegó directamente al Consejo, en todos los idiomas conocidos simultáneamente. Civilizaciones de la Galaxia Media han fallado la prueba. Prepárense para la extinción. El Consejo entró en pánico colectivo. Las razas más poderosas corrieron a armar sus flotas. Los Tileni comenzaron cálculos de probabilidad de supervivencia que daban números aterradores. Los Borkai prepararon sus ejércitos con la disciplina de 5000 años de tradición guerrera. Los Dredd enviaron sus naves consumidoras hacia el sector del que llegó la señal. Los humanos hicieron algo diferente. Los humanos enviaron un mensaje de respuesta. ¿Cuál era la prueba?, preguntó Chun-Wei directamente a los Arkans. Silencio largo, tan largo que muchos en el Consejo pensaron que no habría respuesta. Luego llegó una sola palabra, en el idioma de los Arkans, que todos los traductores captaron exactamente esa, más silencio. Y luego, una transmisión larga, detallada, histórica, en los Arkans. Explicaron lo que habían observado durante 4 décadas, desde las sombras. Cada civilización anterior que había alcanzado viaje estelar había seguido el mismo patrón, en expansión agresiva, dominación de razas menores, guerra entre los poderosos, colapso eventual, sin excepción. En 4 millones de años de observación, sin una sola excepción, hasta los humanos, hasta el Gran Consejo Reformado, hasta la coalición de mundos libres, han demostrado algo que en 4 millones de años no habíamos visto, dijeron los Arkans. Han demostrado que una especie con capacidad de destrucción puede elegir no destruir, que la fuerza puede usarse para proteger, en lugar de dominar. ¿Qué razas diferentes pueden construir algo más grande que ninguna de ellas por separado? Esto no era predecible según nuestros modelos. No creímos que era posible en este universo Netara,
quien seguía siendo consejera Telani a sus 450 años. Procesó la transmisión de los Arkans con una expresión que podría haber sido humildad. Sus modelos fallaron, dijo en voz baja, hablando más para sí misma que para los demás. Como los míos, admitió, como los de todos. Nadie calculó correctamente la variable humana. Chung Wei, escuchando la transmisión de los Arkans, se permitió por un momento cerrar los ojos. Pensó en su tripulación original, en la Perseverancia, en el teniente Amara, levantando una ceja. Pensó en las 200 familias del asteroide Miner 7, en cada raza que confió cuando no debían. Pensó en su madre, quien le había dicho de niña que los humanos eran la especie más especial del universo. No por ser los más fuertes, no por ser los más inteligentes, sino por algo diferente. Somos especiales porque elegimos, le había dicho su madre. Siempre podemos elegir. Abrió los ojos. Amara la miraba con esa expresión que significaba que estaba pensando lo mismo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Amara en Chung Wei. Miró las estrellas a través de la ventana del consejo. Millones de ellas han incontables posibilidades. Lo que siempre hemos hecho, respondió. Seguimos construyendo, y así lo hicieron. Lo que los Arkans llamaron la anomalía humana se volvió el nuevo modelo. No porque los humanos fueran perfectos, estaban lejos de serlo. Su historia lo demostraba. No porque nunca cometieran errores, los cometían con frecuencia. A veces, costosamente, sino porque seguían eligiendo levantarse, seguían eligiendo construir, seguían eligiendo incluir, seguían honrando sus promesas, incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil. Y la galaxia, que había visto la caída de civilizaciones durante millones de años, comenzó a aprender algo nuevo, algo que ningún modelo había predicho, algo completamente inesperado. Comenzó a aprender que sobrevivir no era suficiente, que prosperar era posible, que crecer juntos era mejor. Y todo comenzó porque una capitana de nave llamada Chung Wei se paró frente a 17 razas, que la miraban como una curiosidad menor, y dijo con voz tranquila y ojos serenos: somos humanos, y hemos venido a quedarnos. No los desafíes. No subestimes lo que pueden hacer cuando se lo proponen. No olvides que sobrevivieron a un planeta que lleva 4.000 millones de años intentando matarlos. No olvides que su mayor poder no es su tecnología, ni su fuerza, ni su inteligencia. Su mayor poder es que siempre eligen. Y generalmente, eligen construir. La supervivencia no está garantizada para quienes los desafíen, pero para quienes los llamen aliados, para quienes confíen en su palabra, para quienes se unan a lo que construyen con paciencia y determinación implacable. El futuro no solo está garantizado, el futuro es más brillante de lo que cualquier modelo predijo. Esa es la historia de los humanos. Esa es la promesa que llevan en cada célula de sus cuerpos frágiles. Esa es la razón por la que el universo, después de 4 millones de años, finalmente encontró esperanza. No en los más fuertes, no en los más inteligentes, no en los más antiguos, en la especie más inesperada en la anomalía, en los humanos. En fin, si te gustó esta historia, dale like, suscríbete al canal para más contenido como este, y comparte con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Los Arkans no eran lo que nadie esperaba. Ningún modelo, ningún cálculo, ninguna proyección. No eran monstruos de guerra con flotas capaces de arrasar sistemas estelares en horas. No eran dioses de energía pura, flotando entre dimensiones más allá de la comprensión mortal. Eran algo mucho más desconcertante, algo que ninguna raza del Consejo sabía cómo procesar. Eran viejos, increíblemente, devastadoramente viejos, y estaban profundamente cansados. Su civilización había alcanzado el pico de su poder hace 2 millones de años. Habían construido maravillas que hacían parecer primitivos los mayores logros del Consejo actual. Habían viajado entre galaxias, habían manipulado estrellas, habían tocado los bordes del universo conocido, y luego habían visto todo eso desmoronarse.
no por una guerra, no por una catástrofe externa, sino por la misma razón por la que cada civilización anterior había caído, por ellos mismos. Cuando una especie alcanza suficiente poder, explicó el Arcon, llamado Verath, en la transmisión, enfrenta una elección que define todo lo que vendrá después. Una elección que parece simple. ¿Usas ese poder para crecer más o para proteger lo que ya existe? Las civilizaciones que eligen crecer sin límite siempre terminan igual, sin excepción. Consúmense, expanden, dominan y eventualmente se fragmentan desde adentro. Porque el poder sin propósito es veneno, y el propósito de dominar se agota a sí mismo. An Chung-wei escuchaba la transmisión desde la sala principal del nuevo Consejo Reformado. A su lado, Ezara procesaba cada palabra con la intensidad calculadora de quien reconoce una verdad matemática. Rekthal, el gran comandante Vorkai, escuchaba de pie, con los brazos cruzados, el ceño fruncido, no porque estuviera en desacuerdo, sino porque cada palabra resonaba en algo antiguo. Dentro de él los Vorkai también habían tenido ese momento. Hace 1000 años, a la gran división del Imperio Vorkai, el momento en que los más poderosos guerreros de su raza se destruyeron entre sí por supremacía. Rekthal lo sabía. En cada Vorkai lo sabía. Era su historia más oscura. Su cicatriz más profunda. ¿Por qué esperaron?, preguntó Chun-Wei cuando la transmisión hizo una pausa. 4 millones de años. ¿Por qué no intervinieron antes? ¿Por qué dejaron que tantas civilizaciones cayeran? La respuesta de Verith llegó después de un silencio que duró exactamente el tiempo necesario. Porque aprendimos que la intervención no funciona. Lo intentamos 2 veces, con 2 civilizaciones. La primera vez les dimos tecnología. Aceleró su colapso por un factor de 10. La segunda vez les dimos sabiduría directamente en leyes, estructuras, modelos probados. Se rebelaron contra ellas en 2 generaciones. Porque no eran suyas, no las habían ganado. La única lección que dura es la que una civilización aprende por sí misma, a su propio costo. Así que dejamos de intervenir y esperamos y observamos. Por 4 millones de años, Amara Osei, a la derecha de Chun-Wei, exhaló lentamente. 4 millones de años de espera. Y nosotros somos los primeros en pasar, la primera civilización en no destruirse a sí misma. No exactamente, dijo Verith. Y algo en el tono de esas 2 palabras cambió la temperatura de la sala. Si quieres saber qué viene ahora, dale like, suscríbete al canal y comparte este video con quien quieras. No son la primera civilización en no destruirse a sí misma completamente, continuó Vera. Son la primera en construir activamente algo que trasciende los límites de su propia especie. Ha habido otras razas que sobrevivieron, que se mantuvieron, aunque no colapsaron, pero sobrevivieron mirando hacia adentro, protegiéndose, aislándose, existiendo, no creciendo. Ustedes son la primera civilización en 4 millones de años que, al alcanzar poder suficiente, eligió usarlo para expandir el círculo, en lugar de proteger el círculo que ya tenían. Y lo hicieron siendo la especie más improbable que hemos observado en toda nuestra historia, la más frágil, la de vida más corta, la más vulnerable a su propio ambiente natal. Según todos nuestros modelos, debían ser los primeros en caer, no los últimos en pie. Ezara hizo algo que nadie en el Consejo le había visto hacer en 40 años de trabajo conjunto. Cerró sus ojos calculadores durante 3 segundos completos, luego los abrió. Mis modelos también fallaron en ese punto, dijo en voz baja. Sistemáticamente desde el principio. Siempre asumí que la fragilidad era una desventaja, que la vida corta era una limitación fatal. Nunca consideré que la fragilidad pudiera generar empatía, que la mortalidad pudiera generar urgencia, que saber que tu tiempo es limitado te hace valorar cada momento y cada alianza de manera diferente. An Chung-Wei la miró. 40 años de trabajo conjunto, 40 años de desacuerdos, negociaciones, fricciones, y en ese momento, algo entre ellas 2
se asentó en un lugar que ambas reconocieron como respeto real. ¿Qué quieren? Los Arkans, preguntó Chun-Wei a la transmisión, repitiendo la pregunta de Rek'Ho de años atrás. Pero esta vez, el contexto era completamente diferente. «Queremos lo que no pudimos ser», respondió Verath. «Queremos ser parte de lo que ustedes están construyendo. No como maestros, no como guías, no como superiores con sabiduría que impartir desde las alturas, como participantes, como aprendices, si son generosos o suficientes para recibirnos de esa manera. Hemos visto todo. Sabemos todo lo que se puede saber sobre cómo las civilizaciones... Pero ustedes saben algo que nosotros no pudimos aprender en 4 millones de años de observación. Saben cómo levantarse. Y esa es la única lección que no podemos enseñar, porque nunca la aprendimos. El silencio que siguió en la sala del consejo fue el más profundo que cualquier ser presente había escuchado en 50 razas, siglos y milenios acumulados de historia, guerra, gloria y derrota. Todos procesando la misma idea, al mismo tiempo, de maneras completamente diferentes. Los Dredd, cuya representante había llegado con reluctancia al nuevo consejo, no dijeron nada, pero su silencio era diferente al silencio de la negativa. Era el silencio de quien escucha de verdad. Rek'Thul descruzó los brazos lentamente. Un gesto pequeño, pero quienes lo conocían entendieron su peso. Chun-Wei tomó una decisión en ese momento. No consultó con nadie, no calculó opciones durante horas. Respondió desde el mismo lugar, desde el que siempre había respondido a las preguntas más importantes. «Verith», dijo la transmisión, con la misma voz tranquila de siempre, «son bienvenidos. No como observadores, no como consejeros, como miembros, con voz y voto como cualquier otra raza. Tienen 4 millones de años de historia que esta comunidad necesita escuchar. Y nosotros tenemos algo que quizás puedan aprender a su propio ritmo y a su propia manera. Eso es exactamente lo que hacemos aquí. Aprendemos unos de otros, sin jerarquías de valor. Bienvenidos al Consejo de Mundos Libres. Dale like si los humanos siguen sorprendiéndote, suscríbete para no perderte nada y comparte ahora. Lo que nadie esperaba fue lo que ocurrió en los días siguientes a la aceptación de los Arkans. No fue una celebración, no fue una fiesta galáctica de proporciones épicas. Fue una conversación larga, complicada, a veces dolorosa, siempre honesta. Los Arkans compartieron sus archivos, no sus tecnologías, no sus mapas de las galaxias lejanas. Sus archivos históricos, los registros de todas las civilizaciones que habían observado caer. 4 millones de años de errores, de patrones repetidos, de advertencias que nadie escuchó, de decisiones que parecían razonables en el momento y resultaban ser el primer paso hacia el abismo. El Dr. Okonkwo, quien a sus 82 años seguía siendo el científico jefe de la delegación humana, dedicó 3 meses a leer los archivos con un equipo de 100 investigadores de 20 razas diferentes. Al final de esos 3 meses, convocó una reunión que no estaba en ningún protocolo oficial del Consejo. Reunió a historiadores, filósofos, líderes religiosos y ancianos de cada raza, miembro en una sala enorme. No había podio central, no había jerarquía de asientos. Las sillas estaban en círculo, todas iguales. He leído 4 millones de años de historia de civilizaciones que fallaron. Comenzó Okonkwo, y he identificado un patrón que aparece en cada caso, sin excepción. En cada raza, en cada era. El patrón no es la guerra, no es la escasez, no es la diferencia entre razas o ideologías. El patrón es más simple y más aterrador que cualquiera de esas cosas. Hizo una pausa. En el círculo, seres de 50 razas diferentes esperaban en silencio. El patrón es en cada civilización que cayó. Llegó a un punto en que dejó de hacerse preguntas, dejó de cuestionarse a sí misma, dejó de considerar que podía estar equivocada en algo fundamental. Se convenció de que había encontrado las respuestas definitivas. Y ese fue el principio del fin en Verith, presente en forma de proyección holográfica. Asintió con una lentitud antigua y pesada.
Exactamente correcto, dijo el Arcan. En cada caso que hemos registrado, sin una sola excepción. Entonces, la pregunta más importante que podemos hacernos como consejo, continuó Conque, no es qué reglas necesitamos, no es qué tecnología necesitamos, no es qué ejércitos necesitamos. La pregunta más importante es, ¿cómo construimos una cultura que nunca deje de cuestionarse? ¿Cómo preservamos la capacidad de decir quizás estemos equivocados cuando el poder hace eso muy difícil? Rexthol habló desde su silla en el círculo, su voz más reflexiva de lo que nadie le recordaba. Los Borkai tenemos un concepto llamado rectar. Significa el guerrero que desafía al general, no el guerrero rebelde, el guerrero que tiene la obligación de decir lo que nadie más dice, de señalar el error que todos ven, pero nadie menciona. Es considerado el rol más honorable, pero en los últimos siglos lo habíamos perdido. Habíamos premiado la obediencia sobre la verdad. Anetara tomó la palabra a continuación. En 40 años, nunca había hablado en una reunión como esta. Los Tilani valoramos la precisión, sobre todo, pero la precisión sin humildad es solo arrogancia calculada. He pasado 400 años siendo precisa y he estado profundamente equivocada sobre los humanos. Quizás la lección más importante que he aprendido en estas 4 décadas es que los mejores modelos son los que tienen espacio para la posibilidad de que estén completamente equivocados. An Chung-wei escuchó a todos, sin interrumpir. Ese era un hábito que había cultivado conscientemente. Su madre le había dicho de niña, tienes 2 orejas y una boca. Úsalas en esa proporción. Cuando llegó su turno de hablar, el círculo la miraba con la expectativa acumulada de décadas. No tengo la respuesta a la pregunta del doctor Okonkwo, dijo sin preámbulos, sin disculparse. Creo que nadie en esta sala la tiene. Creo que la respuesta, si existe, tendremos que construirla juntos. Y probablemente tardará generaciones. Y probablemente nos equivocaremos varias veces en el proceso. Pero aquí está lo que sí sé ella, lo único de lo que estoy genuinamente segura, después de 73 años, el proceso de buscar la respuesta juntos, de equivocarnos y corregirnos y seguir intentando, ese proceso es más valioso que cualquier respuesta definitiva que pudiéramos encontrar, porque las respuestas definitivas matan las preguntas. Y sin preguntas, ya saben lo que pasa. Señaló hacia donde Verith proyectaba su presencia holográfica. El Arcan inclinó su cabeza antigua. Las razas que siguen haciendo preguntas, dijo Verith, son las razas que siguen existiendo. Si esta parte te llegó fondo, dale like ahora. Suscríbete al canal y comparte con alguien especial. Los años que siguieron fueron los más complejos y los más ricos en la historia del Consejo Reformado. No porque todo fuera bien, precisamente porque no todo fue bien. Y lo sabían manejar, hubo conflictos. El primer gran conflicto llegó apenas 2 años después de la integración de los Arcans. Los Dread, que habían aceptado el nuevo consejo con la misma disposición con que se acepta una cicatriz, incumplieron un tratado de no agresión con los Kelhari. No fue una invasión. Fue algo más sutil. Manipularon las rutas de comercio del sector para asfixiar económicamente 3 mundos. Kelhari era técnicamente legal dentro de los nuevos estatutos. Técnicamente apenas An. El representante Kelhari, un ser bioluminiscente llamado Sheth, llevó el caso al consejo. Su voz, traducida por el sistema universal, tenía una calidad que sonaba como campanas bajo el agua. No nos bombardearon. No tomaron nuestros mundos, solo nos están matando más lentamente. ¿Es eso mejor porque usa comercio en lugar de armas? ¿Cambia el resultado para los que mueren de hambre? La delegación Red argumentó que sus acciones eran legales. El estatuto no decía nada al respecto. Tenían razón. El estatuto no decía nada al respecto, porque nadie había pensado en esa posibilidad. Chun-Wei observó el debate durante 3 días. Luego pidió la palabra. Sheth tiene razón, dijo. El estatuto tiene un vacío, y los Red lo están usando con precisión.
Pero hay una pregunta más importante que la legal aquí. Hay una pregunta de carácter. ¿Qué tipo de comunidad queremos ser? ¿Una que hace solo lo que las reglas prohíben explícitamente? ¿O una donde las reglas existen porque comprendemos el principio detrás de ellas? Los Dredd no rompieron ninguna ley, pero sí traicionaron algo más difícil de escribir. En un estatuto, traicionaron el espíritu del acuerdo que todos firmamos cuando decidimos construir esto juntos. En silencio. Luego habló el representante Dredd, una figura imponente llamada Grath. En 4 décadas, los Dredd habían cambiado más de lo que cualquier modelo predijo, no completamente, pero habían cambiado. Y lo que Grath dijo en ese momento, nadie en el consejo lo esperaba. La almirante Chen Wei tiene razón, dijo Grath. Actuamos dentro de la letra, no del espíritu. Los Dredd no son conocidos por considerar el espíritu de los acuerdos. Históricamente, con razón, el espíritu siempre fue interpretado por quien tenía más poder. Y ese siempre éramos nosotros. Pero esto es diferente. Esto que estamos construyendo es diferente, y lo sabemos. Y lo sabemos, retiraremos las restricciones comerciales sobre los mundos que el Harry, y pedimos que el estatuto se actualice para que lo que hicimos hoy no pueda repetirse, por nosotros ni por nadie. Shet brilló con una intensidad que los Kelari usaban solo para la emoción más profunda. En la sala, 50 razas procesaron lo que acababan de presenciar de maneras distintas, pero todos lo procesaron como lo mismo, como el momento en que los Dredd eligieron el espíritu. Okonkwo, quien tomaba notas en el lenguaje de escritura humana más antiguo que conocía, escribió en su diario personal esa noche una sola línea que luego sería citada por generaciones antiosi. Hoy vi a los Dredd elegir, y cuando los más difíciles eligen bien, algo en el universo cambia. En Chung Wei no escribió nada esa noche, pero llamó a su hija, Mei, que tenía 42 años, y dirigía la Facultad de Diplomacia Interestelar de la Universidad de la Tierra en Nueva Shanghái. ¿Cómo estuvo el día, mamá?, preguntó Mei con la calidez familiar que atraviesa cualquier distancia. Fue un buen día, respondió Chung Wei. Y en sus 75 años, esas palabras significaban todo. Dale like si emocionalmente ya estás metido en esta historia, suscríbete y comparte el video. Ahora, la última gran prueba llegó cuando Chung Wei tenía 81 años y ya había dejado el cargo activo. Vivía en una estación orbital sobre la Tierra, un lugar tranquilo con ventanas que daban hacia las estrellas. Amara Osei la visitaba cada semana, y Tara enviaba mensajes de cálculo que eran, a su manera, afecto. Rectal le había enviado una espada ceremonial Borkai, el honor más alto que un Borkai podía dar a alguien. La última prueba no llegó de afuera, llegó de adentro. Siempre las más difíciles llegan de adentro. Una facción dentro del Consejo, liderada por razas del sector interior, que habían prosperado enormemente, comenzó a impulsar una propuesta que en la superficie parecía razonable, y en el fondo era devastadora. La llamaron la Propuesta de Estabilización Galáctica. El nombre era impecable, el contenido menos. En esencia, proponía congelar la membresía del Consejo en las 50 razas actuales. No más incorporaciones, no más ampliaciones. El argumento era la eficiencia, la estabilidad, el orden. Ya somos suficientes, decía el documento de la propuesta con una lógica impecablemente circular. Más voces generan más conflicto. Más conflicto genera inestabilidad. La inestabilidad destruye lo construido. La propuesta tenía 32 votos a favor de los 50 posibles. Necesitaba 27 para pasar. Amara llamó a Chung Wei esa tarde, con la urgencia que rara vez usaba, desde que ambas envejecieron juntas. Lo están poniendo a votación en 72 horas, dijo Amara. ¿Qué hacemos? Chung Wei miró por la ventana hacia las estrellas durante un largo momento. ¿Cuántas razas conocidas hay, fuera del Consejo actual, que aún no han sido contactadas formalmente? Según los últimos censos de los Arkans,
respondió Amara. 417 razas catalogadas. ¿Cuántas de esas razas están en algún tipo de crisis que el Consejo podría ayudar a resolver? Silencio en el otro lado. El sonido de Amara, buscando los datos. 143, según los informes del último ciclo. Algunas están en situación crítica. Chen Wei asintió lentamente. Entonces, la propuesta no es solo moralmente incorrecta, es matemáticamente insostenible. Porque esas razas seguirán existiendo, con o sin el Consejo. Y si las ignoramos, algunas caerán, y cuando caigan, algunos de sus miembros buscarán aliados donde puedan. Y no todos esos aliados serán el tipo de aliados que queremos que encuentren cerca de las fronteras de nuestro espacio. ¿Voy a decirle eso al Consejo? Preguntó Amara. No, dijo Chun Wei. Tú no. Amjon. Amara hizo una pausa. Llevas 3 años retirada. Tu salud no es. Mi salud es mi asunto, dijo Chun Wei, con gentileza absoluta y firmeza absoluta al mismo tiempo. Hay cosas que puedes delegar y cosas que no. Esto no se puede delegar. Necesitan escucharme a mí. Anse presentó al Consejo. 2 días después, 81 años, el cabello completamente blanco, caminando con un bastón que alguien había tallado con madera de un árbol de la tierra. La sala la recibió en silencio. No el silencio del desinterés, el silencio del reconocimiento. 72 horas antes de la votación, la fundadora de la Coalición de Mundos Libres tomó el podio. No el podio central, pidió una silla. Una silla simple, en medio de la sala, circular sin podio. Me siento, dijo con una pequeña sonrisa, porque mis rodillas ya no son lo que fueron, pero también porque lo que quiero decir hoy no requiere altura, requiere honestidad. Si estás aquí hasta el final, dale like. Suscríbete al canal para más historias y comparte con todos. He escuchado los argumentos a favor de la propuesta de estabilización, comenzó Chun Wei. Son inteligentes, son coherentes. Son presentados por personas que genuinamente creen en ellos. Y comprendo el miedo que hay detrás de ellos, porque también yo lo he sentido. El miedo de que lo que hemos construido sea frágil, de que más complejidad genere más riesgo de fractura, de que el crecimiento descontrolado sea exactamente el patrón que los Arcans nos describieron en sus archivos. Ese miedo es válido, y no lo voy a desestimar. Lo respeto profundamente. Pero hay algo en la propuesta que me parece más peligroso que el problema que intenta resolver. Y ese algo es la palabra que aparece 3 veces en el primer párrafo del documento. Hizo una pausa. La sala esperaba. La palabra es suficientes. Ya somos suficientes. Esa frase, llevo 81 años pensando en qué hace especiales a los seres humanos, a nuestra especie. He estudiado nuestra historia con la misma intensidad con que Izarra estudia sus ecuaciones. Y lo que encuentro una y otra vez es que los momentos más oscuros de nuestra civilización comenzaron exactamente cuando alguien dijo, ya somos suficientes, y cerró una puerta. Cuando dijimos que solo ciertos seres merecían derechos, que solo ciertos seres contaban como personas, que solo cierto tipo de humanidad era la humanidad verdadera. Eso nos destruyó. Casi nos destruyó. Lo que nos salvó, cada vez, fue la decisión de ampliar el círculo, de incluir a quien habíamos excluido, de reconocer que lo que pensábamos que era fortaleza, al cerrarnos, era en realidad miedo disfrazado de orden. En silencio, en completo de 50 razas, y los Arcans, proyectados, y 3 generaciones de historia construida. Esta propuesta no es mala porque sea maliciosa, es mala porque es exactamente el tipo de decisión que parece sensata cuando tienes poder y parece monstruosa cuando no lo tienes. Y nosotros, más que cualquier otra raza en esta sala, deberíamos saberlo, porque nosotros fuimos los que no tenían poder cuando llegamos aquí por primera vez. Nosotros fuimos los observadores no votantes,
los seres de vida corta, las criaturas frágiles, la especie candidata a extinción espontánea según los modelos de la consejera Izarra. Miró a Izarra, quien asintió una vez, con la gravedad de quien confirma un hecho histórico. Si el consejo que existía entonces hubiera votado congelar su membresía antes de que llegáramos, no estaríamos aquí. Y 47 de las 50 razas presentes tampoco estarían. El consejo no se hizo fuerte cerrándose, se hizo fuerte abriéndose. Esa es la única lección amé. La única que vale, la única que los archivos de los Arcans confirman en 4 millones de años. Hizo una pausa, admiró sus manos, las manos de una mujer de 81 años que había tocado las estrellas. Voten lo que quieran. No puedo ordenarles. No tengo cargo. No tengo poder formal. Solo tengo 81 años de haber intentado construir algo digno de existir. Y les digo desde ese lugar, sin cálculos y sin estrategia en sí, ¿votan esta propuesta? No destruirán lo que hemos construido de golpe. Lo destruirán lentamente, desde adentro, exactamente como en los archivos, exactamente como en cada civilización que los Arcans vieron caer. La elección es suya. Siempre lo es. Los humanos lo aprendimos de la manera más difícil posible. La libertad de elegir incluye la libertad de elegir mal. Nadie puede quitarles eso. Se levantó de la silla con la lentitud de sus años. Tomó su bastón, comenzó a caminar hacia la salida. Se detuvo a medio camino, como si hubiera recordado algo. Se volvió hacia la sala una última vez. Una cosa más. Hay una raza en el sector 94. Los llaman los Yethri. Llevan 30 años enviando señales de comunicación que nadie en este consejo ha respondido. Son pequeños sin tecnología de viaje estelar todavía, sin recursos que valga la pena mencionar. Pero tienen algo que los archivos de los Arcans identifican como el indicador más confiable de potencial. Tienen arte, tienen música, tienen historias que se cuentan de generación en generación. Tienen todo lo que cualquier raza de esta sala tenía cuando empezó, todo lo que nosotros teníamos. Si esta sala vota no, esos seres seguirán enviando sus señales al vacío sin respuesta. Si esta sala vota, si a esta propuesta, los estarán condenando a crecer solos en un universo que eligió ignorarlos. Piensen en eso cuando voten. Annie salió, sin esperar la reacción, sin escuchar los murmullos que comenzaron apenas cruzó la puerta. La votación se realizó 4 horas después. 39 votos en contra de la propuesta Nons. A favor, incluyendo 3 de los proponentes originales que cambiaron su voto en el último momento. La propuesta de estabilización galáctica fue rechazada. El círculo permanecería abierto. 2 meses después, una nave del Consejo de Mundos Libres llegó al sector 94. Respondió la señal de los Yethri. La respuesta llegó en 48 horas en su idioma musical. El Consejo tardó 6 meses en descifrarla completamente. Cuando lo hicieron, el mensaje era simple. Pensábamos que estábamos solos. ¿Hay más como nosotros? La respuesta que el Consejo envió de vuelta fue redactada por un comité de 20 razas durante 3 días. Pero la versión final fue escrita por Mei Chun, la hija del almirante, que había heredado el talento de su madre para encontrar las palabras correctas en el momento correcto, de la manera más directa posible. No están solos, nunca lo estuvieron. Y tienen mucho que enseñarnos. Vengan cuando estén listos. Si llegaste hasta aquí, dale like, suscríbete al canal ahora mismo y comparte esta historia con el mundo. Chun Wei murió 4 años después, a los 85 años, en su estación orbital, sobre la Tierra. Ann no murió sola. Amara estaba con ella, Mei y sus 3 nietos también. Representantes de 12 razas habían pedido permiso para estar presentes, o al menos en las proximidades de la estación. Y Tara envió un mensaje de cálculo. Era, según Amara quien lo leyó a Chun Wei en sus últimas horas, la proyección más larga y detallada que la consejera Telani había producido
en 400 años. Calculaba el impacto de Chun-Wei en la historia galáctica, en números y probabilidades y variables. Al final del documento, en el lenguaje preciso y matemático de los Teleni, había una nota inusual, una nota que ningún Tileni en la historia conocida había incluido en ningún documento oficial. Decían: los números no pueden capturar esto completamente. Eso significa que fue Rielan Rexthal. Envió la Guardia de Honor Borkai, más grande concedida a un ser no Borkai en su historia. 50 guerreros, en formación en silencio, apuntando sus armas ceremoniales hacia las estrellas. Los Kalahari enviaron luz, literalmente. Coordinaron a miles de sus bioluminiscentes para crear un patrón visible desde la órbita que en su idioma de luz significaba la que nos vio cuando éramos invisibles. En los Dredd enviaron una delegación. Grath, en persona, sin palabras, solo presencia, solo reconocimiento. Los Arkans, en una demostración de algo que nunca habían hecho antes en 4 millones de años, materializaron la presencia física de Verath junto a la estación no holográfica Anrel, para estar presente, para atestiguar, para honrar lo que en 4 millones de años no habían visto. Chun-Wei vio todo esto desde la ventana de su habitación. Las estrellas, las naves, las luces Kelari. Sonrió con esa sonrisa que Mara había aprendido a temer décadas atrás, por lo que significaba. ¿Cómo te sientes?, preguntó a Mara, repitiendo la pregunta del día de la votación del Consejo Reformado. Chun-Wei consideró la pregunta con la seriedad que siempre había dado a las preguntas importantes. Como si hubiera valido la pena, respondió. Las mismas palabras, el mismo significado. Más profundo aún, sus últimas palabras. Según el registro oficial que Mei preservó para las generaciones futuras, fueron estas: sigan haciendo preguntas, nada más, nada menos, 8 palabras, las mismas que cualquier maestro humano digno de ese nombre ha dicho de alguna manera en cada generación, desde que los humanos comenzaron a enseñarse unos a otros. El Consejo de Mundos Libres la recordó de maneras diferentes, según cada raza y cada tradición. Los Borkai esculpieron su imagen en la sala de honor de sus guerreros más grandes. Una sola figura humana, pequeña entre los gigantes de roca, con el bastón de madera de la tierra y esa sonrisa. Los Tilani nombraron su variable más importante en los modelos de predicción histórica. La variable Chon era la variable que representaba la acción irracional que produce resultados matemáticamente imposibles. Los Kalahari simplemente la integraron en sus historias orales. En cada historia de su tradición, hay un momento en que alguien invisible es visto por alguien que no tenía razón para mirar. A ese momento lo llaman el momento Chun, y enseñan a sus hijos a reconocerlo cuando llega. Los humanos, como siempre, lo hicieron de la manera más humana posible. Le pusieron su nombre a una estrella, y a una universidad, y a una calle en cada ciudad importante, y también a una cafetería en la estación orbital, donde vivió sus últimos años, porque Chun-Wei era el tipo de persona que hubiera querido que su nombre estuviera en una cafetería. Mei Chun, ahora directora del Consejo de Educación Interestelar, dijo en el memorial a mi madre, no creía en los héroes del tipo que aparece en los libros, solitarios, perfectos, únicos. Creía en lo que llamaba la terquedad colectiva, la decisión de millones de personas ordinarias de seguir intentando construir algo mejor, aun cuando todo indica que es imposible. Mi madre fue parte de esa terquedad. Fue una de millones. El universo tiene suerte de que lo fuera, los Sietri. Cuando finalmente llegaron al Consejo 5 años después del primer contacto, traían consigo una tradición que nadie esperaba, y que todos encontraron profundamente conmovedora. En su cultura, cada generación registraba una pregunta, solo la pregunta más importante de su tiempo. La pregunta de la generación que llegó ese día al consejo. La generación que creció escuchando la señal sin respuesta, y luego escuchando. No están solos. Era esta.
¿Quiénes somos cuando nadie nos observa? Chun-Wei, de haber estado viva para escucharla, hubiera sonreído con esa sonrisa y hubiera dicho lo que siempre decía cuando la pregunta era la correcta. Exactamente, Esan. La historia de los humanos no es una historia de supremacía. No es una historia de conquista. No es una historia de la raza más fuerte, ni la más inteligente, ni la más antigua, ni la más poderosa. Es la historia de lo que pasa cuando una especie que aprendió a sobrevivir en lo imposible decide usar esa capacidad no para dominar, sino para construir. Es la historia de lo que ocurre cuando la fragilidad genera empatía en lugar de crueldad. Cuando la vida corta genera urgencia de hacer algo que dure más que una sola vida. Cuando el miedo, en lugar de cerrarte, te enseña exactamente cómo se siente estar al otro lado. No los desafíes, no porque sean invencibles, porque no lo son. No porque sean perfectos, porque están lejos de serlo. No los desafíes porque cuando los empujas hacia la esquina, no solo luchan por sobrevivir, luchan por algo que trasciende la supervivencia. Luchan por lo que podrían construir si sobreviven. Y esa diferencia, esa pequeña y enorme diferencia, es lo que 4 millones de años de historia no habían visto. La supervivencia no está garantizada para quienes los enfrenten como enemigos, pero para quienes los encuentren como aliados, como vecinos, como amigos dispuestos a escuchar, el universo abre posibilidades que ningún modelo predijo y que ningún archivo registró. Porque los humanos no solo sobreviven, los humanos recuerdan por qué vale la pena sobrevivir. Y eso, en el frío silencio del universo infinito, es la diferencia entre una estrella que se apaga y una estrella que ilumina suficiente espacio para que algo nuevo comience a crecer a su alrededor. Esa es la historia. Esa es la promesa. Esas son los humanos. Fin definitivo. Si esta historia te llegó hasta el alma, dale like. Suscríbete al canal para más contenido así y comparte con cada persona que conozcas. Nos vemos en el próximo video.